Ya estamos con nuestro primer invitado. Él es el doctor César Torres Rodríguez, clínico intensivista, jefe de unidad de cuidados intensivos del Omni Hospital y coordinador de áreas críticas del Teodoro Maldonado. Delante del doctor Torres han pasado centenares de personas con su vida en alto riesgo. Seguro ha visto morir a personas, pero también ha logrado recuperar a muchas personas. Quisiéramos saber, doctor Torres, para comenzar, ¿hay experiencias del personal a su cargo en los dos hospitales de gente que se recupera cuando ingresa a terapia intensiva? Porque un poco la leyenda urbana es que si tú entras a terapia intensiva, estás a un paso de morir. ¿Nos puede explicar, doctor? Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Mucho gusto estar en su programa. Gracias. Y un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. Bien, mire, el paciente que ingresa a cuidados intensivos es un paciente que está muy complicado por esta patología. Seguramente tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria y a veces necesita hasta asistencia respiratoria mecánica. Hemos tenido en nuestra experiencia el día a día que observamos a los pacientes. Le comento que mi experiencia radica de que en las clínicas, en el sector privado, nos distribuimos por guardias. En una semana tiene guardia el doctor Torres, en otra semana tiene guardia otro doctor. Pero justo en esa semana que yo estaba de guardia en la parte privada, ingresó un paciente COVID. Y luego viene una avalancha de pacientes, entonces me tocó atender a todos los pacientes de ese entonces. Y luego cerraron ya la atención por el riesgo de infecciones a otras patologías y solo quedó COVID. Desde ese entonces se me han asignado todos los pacientes COVID y los he podido atender directamente y observar sus distintos tipos de evolución. Entre ellos pude observar que la primera etapa en la que nos decían la OMS y las autoridades sanitarias nos pedían que los pacientes que tengan síntomas leves sean trasladados o sean distribuidos a sus domicilios con hidratación, con recomendaciones y hasta por mucho paracetamol. Así es. Pero luego de eso pude observar que muchos pacientes, tanto en el sector público donde laboro y en el sector privado, regresaban. Y regresaban muy complicados. Entonces, mi teoría era adelantar el tratamiento, impidiendo justamente lo que se llama la replicación viral para que no se dé las otras etapas de neumonía y de inflamación. Claro. Que ya cuando están en esas etapas es muy difícil retroceder y darle una correcta, una correcta atención. ¿Y cuál era, doctor, cuál era ese tratamiento? ¿Cuál es ese tratamiento que usted en su experiencia como intensivista aplicaba a los pacientes, tanto en hospitales públicos o privados, para no mandarlos a la casa solo con 2 paracetamol? Sí, efectivamente. Entonces, yo me pegué al protocolo basado en las experiencias de China y basado también en las experiencias de las otras epidemias del MERS y el SARS-CoV-1 que utilizaban pues hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir. Entonces comencé a darle ese esquema terapéutico, pero en la primera etapa, para evitar la replicación viral. Y bueno, hasta observar hasta tener esa observación, en el mes de marzo que empezó toda esta pandemia, tuvimos muchas dificultades, hubieron algunos muertos, mucho mayor que en el mes de abril, en la cual ya teníamos conceptos más claros y protocolos más establecidos, más sólidos. Entonces, en el mes de abril, en la cual las estrategias fueron cambiando, yo cambié,
que en los pacientes leves ya debíamos iniciar el tratamiento y no esperar que se nos compliquen, que atacar directamente al virus durante su replicación y no esperar que ya esté en etapa inflamatoria o neumónica grave. Entonces ese esquema se vio reflejado en el próximo mes con una mortalidad disminuido al 50%, y yo diría más todavía. Claro. Y en estos momentos... Sí, diga. No, siga, doctor. Y en estos momentos usted ve que ha bajado el número de ingresos a los hospitales públicos y privados de personas con síntomas de COVID y sobre todo muy complicadas a terapia intensiva. Efectivamente. Mire, en la primera oleada o en la primera etapa hubo un incremento diario de casos positivos que saturó la asistencia hospitalaria, de tal forma que hubo una atención desordenada, una atención un poco caótica, digamos, que facilitamos la multiplicación viral y también sus efectos. Es algo que no estábamos preparados, es algo que no conocíamos muy bien. Los hospitales públicos no estábamos preparados ante esta avalancha, y eso provocó un desorden y en la atención de estos pacientes. Pero ahora que ya tenemos, como le digo, ya conocemos, estamos mejor preparados, ya hemos preparado flujos, hemos mejorado en el sistema de protección del personal médico. Ya. La mortalidad ha disminuido y los casos nuevos están disminuyendo, como que la curva se aplana y permite al sistema hospitalario atenderlos con mejor calidad. En una primera instancia, en la primera etapa, la semana segunda, tercera de marzo, el personal médico y paramédico, que fue la primera línea de atención a este tipo de pacientes, se contaminaron. Se han contagiado bastante, de tal forma que los hospitales también, no solamente por la avalancha de los pacientes, sino también el déficit de personal fue alarmante. Prácticamente en el hospital donde laboro se ha renovado todo el personal. ¿En el Teodoro Maldonado? En el Teodoro Maldonado se ha renovado el personal. Sí, hemos hecho un trabajo. Acá se creó un COE, un comité operativo de emergencias del hospital interno. Desde que se creó o se dio la ley de emergencia sanitaria, se creó el COE, y el COE, dentro de todas las cosas que estaba a cargo, es la contratación de nuevo personal emergente para poder reemplazar al personal de primera línea de médicos y enfermeras que cayeron contagiados y tuvieron que ir a su casa, y algunos muy graves. Hemos tenido algunos médicos que han fallecido. Pero ahora ya estamos mejor protegidos, ya tenemos una protección bastante buena, y el personal ha reingresado. Unos se están reinsertando, unos se están regresando, ya han cumplido su periodo de observación, de cuarentena o de tratamiento, más el personal nuevo. Pero también hemos tenido dificultad en la oferta. Mire, en la oferta, o sea, estábamos necesitando médicos intensivistas, que es el pilar fundamental de la atención de un hospital en esta pandemia, y la oferta es poca. La oferta es poca. Ahora nos Doctor, hemos dado perdone cuenta la interrupción. La oferta es poca porque hay pocos médicos intensivistas en el Ecuador, o porque no se animaban a semejante riesgo, exponer su vida. Bueno, mezclado, las dos opciones. Hay poca oferta, tal vez porque no hemos tenido un sistema de posgrado continuo en esta especialidad, y segundo también porque algunos colegas decidieron, bueno, yo después de esta pandemia atiendo la necesidad de nueva contratación, por ahora no estoy activo. Algunos médicos no están activos en su parte privada, y en la parte pública no han estimado ingresar a un hospital. Claro. Bueno, pero eso en cuanto a los especialistas médicos intensivistas. Pero sí ha habido una oferta de enfermeras, terapistas respiratorios. Ellos sí hemos logrado cubrir. Pero mire, entraban 40 enfermeras y salían 60. O sea que la contaminación y el contagio del personal que está atendiendo es verdad, es real. Pero, doctor, estamos hablando de marzo, ¿verdad? Estos números que usted señala de la contaminación de las enfermeras, ¿es de marzo o en abril se sigue replicando?
No, eso fue en las primeras semanas. Ya. Las primeras semanas de la pandemia. Estamos hablando de a mediados de marzo, la tercera Correcto. semana de marzo. Ahora ya estamos mejor. Ya le digo, los casos nuevos que estoy observando vienen disminuyendo. Hay menos fallecidos, o sea, quiere decir que estamos controlando, la curva se está aplanando, viene disminuyendo. Entonces hay menos ausentismo por Ajá. contagio. Oiga, Ya doctor, casi. dígame una cosa. ¿No cree usted en todo caso, ya ahora evaluando las cosas cuando han terminado, que sí fue un error en los primeros días de este proceso de lucha contra el COVID-19, que sí, era un enemigo desconocido? El haber optado en los hospitales públicos, bueno, en los públicos puntualmente, en no recibir pacientes que no presenten síntomas ya casi cianóticos para que puedan entrar. Pero a la gente es verdad que se la mandaba a la casa, es decir, siga en su casa, una palmadita en el hombro. No me refiero al caso puntual suyo, por si acaso. En general, tómese 2 paracetamol si le da fiebre y bueno, y si desmejora, regrese. ¿No le parece que en la aplicación de los protocolos allí debió haber un poco más de cuidado? No sé si por falta de personal, no sé si por falta de espacio físico, pero por ahí no está una de las razones por las cuales en Guayaquil explotaron las cosas. Realmente, ¿sí me escucha ahí? Sí, claramente. Realmente ese es siempre nosotros nos regimos a protocolos internacionales y el protocolo internacional decía así que los pacientes con sintomatología leve no deberían ingresar sin factores de riesgo, sobre todo mandar a casa con antitérmicos, hidratación, reposo. Lo que faltaba es el control de ellos. Alguien que los siga controlando, que siga observando, la telemedicina, pero ese recurso humano escasea a nivel nacional y la falta de contención que faltó, el caso 1 debió haber sido bloqueado correctamente y todo su contacto, hubiéramos podido evitar cierta diseminación con facilidad de este virus, porque todos nos vamos a infectar. De alguna u otra forma todos nos vamos a infectar. Lo importante es que esta infección o estos casos nuevos no aparezcan con una avalancha que impida que nosotros los hospitales podamos atenderlos de forma adecuada. Claro. Doctor, ¿usted cree, de acuerdo a su experiencia, pues usted está en las unidades claves, en este caso del Teodoro Maldonado, ¿usted cree que con lo que está viendo, aparentemente hay una descongestión? Ha bajado la cantidad de pacientes con síntomas claros de COVID ingresados, etcétera. ¿Podemos hablar de que se ha generado el llamado aplanamiento de la curva? Sí, eso es lo que estoy observando. Tenemos un aplanamiento de la curva. ¿Y por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque ya tenemos menos ingresos, tenemos menos fallecidos, hay menos casos nuevos. Entonces, esta curva tiene que estarse aplanando. No creo que esté faltando más pruebas o realizar más pruebas. Lo que está pasando es que viene disminuyendo, tenemos mejor control. Pero pienso que la liberación o la salida de las personas a las calles a hacer sus actividades es un riesgo. Necesitamos más cultura. Necesitamos más instrucción, tal vez tenemos mucho desorden, la gente sale, no cumple con todas las medidas que están recomendadas, alguien tiene que estar supervisando eso en las calles, el tránsito en los mercados, el regreso a las escuelas, a los colegios, pero eso debe darse porque de alguna y otra forma tenemos que regresar a la parte económica, sino que de una forma ordenada, sectorizada, tal vez por sector. Bueno, es lo que se menos congeló tenga. la imagen, ¿ya volvió? ¿Ya la recuperamos? Ya está, pues en todo caso es la parte final para poder concluir. Ya está, doctor, se nos fue un momentito usted decía que sí, que hay que volver poco a poco a la actividad normal. Ahora dígame una cosa, para volver a la nueva normalidad, mejor dicho. No sé si me equivoco, pero las dos cosas fundamentales más allá de la disciplina son la mascarilla
y el lavado correcto de las manos. Ni siquiera le hablo de los guantes. Pero me parece que si hacemos esas tres cosas en todo caso, ser disciplinados, lavarnos las manos adecuadamente, ahora en todos lados hay recipientes donde expendedores de gel, etcétera. Y si mantenemos la distancia, los 2 metros, ¿usted cree que con estas cosas se puede volver a una nueva normalidad? No solamente, claro, si sumamos muchas estrategias podemos disminuir o seguir aplanando la curva, como los casos nuevos seguir aislados, sus posibles contactos seguir aislados, más sumado al lavado de manos, porque sabemos que el virus puede ser expulsado por las gotitas al hablar, al toser, al estornudar, hasta 2 metros. Y se mantiene en el ambiente hasta 3 horas y luego cae a la superficie. Si usted pone las manos allí y se lleva luego las manos a la boca, a la nariz, a los ojos, se va a contaminar. Entonces, el lavado de manos es fundamental. Esa es la clave del asunto. Y utilizar el espacio, 2 metros, siempre con el otro posible infectado, todos tenemos la posibilidad, entonces siempre debemos pensar que el que está al lado puede estar infectado, entonces 2 metros nos ayuda. El no toser o toser de una forma estratégica, cubriéndose con el antebrazo, y ahora es necesario utilizar la mascarilla. La mascarilla es imprescindible, porque le va a evitar que usted contagie o a otra persona. Doctor Torres, la última consulta. Si habláramos en porcentajes de los hombres y mujeres jóvenes que ingresaron a las áreas que usted maneja en el Teodoro Maldonado y en su momento en el Omni Hospital, ¿qué porcentaje de personas que ingresaban a terapia intensiva morían? ¿Y qué porcentaje, se recuperó? ¿Qué porcentaje de estas personas nunca volvió porque definitivamente hizo todos los protocolos, etcétera? ¿20% o 30% o ese porcentaje de fallecimientos en terapia fue mayor? Sí. En la estadística que he logrado recabar, sobre todo en la parte privada, hemos atendido un porcentaje de pacientes, aproximadamente 140 pacientes en la parte privada, porque los he visto directamente. Soy el único médico que ha estado atendiendo a ellos, junto con el infectólogo, el doctor César Narváez. Hemos estado atendiendo a todos ellos. Y de esos, el gran porcentaje es masculino. Un 70 contra 30. Más nos afecta a los hombres que a las mujeres. Y el grupo etario, entre 40 y 60 años era el grupo etario que mayor porcentaje tuvo. De ahí por arriba de 60 hasta 80 años y luego muy bajo entre 20 antes de los 40 años. Entonces ya sabemos que los hombres, el sexo masculino, que la edad de entre 40 y 60 años y sobre todo todas las personas que tenían comorbilidades, el hipertenso, el diabético, el obeso, eran fácil presa de este virus. De este por ciento, en el mes de marzo fallecieron un 33%. Ajá. En el mes de abril disminuimos de forma ostensible a 4 o 5 casos, bajaron a 10%. Eso es importante. Ahora, de todo el porcentaje del total de los 130 pacientes, ingresaron a terapia intensiva 40%. 40 pacientes. Y de ellos un gran porcentaje fueron a ventilación mecánica. Y ahí es algo importante que le tengo que decir. La ventilación mecánica es el apoyo ventilatorio para suplir al pulmón que está totalmente colapsado, totalmente afectado. Entonces, estos equipos de ventilación mecánica también se saturaron. Imagínense, nunca pensábamos que íbamos a tener el 100% ventilados cuando normalmente hay entre un 60, 50% en el peor de los casos en una semana catastrófica para una patología normal, digamos patologías comunes, están hasta un 70% ventilados, pero nunca habíamos tenido 100 y hasta 120%. Saturó la ventilación mecánica y no estábamos tampoco con eso, nunca pensamos. Claro. Bien. Y de estos pacientes que llegaron a terapia intensiva, cuando tuvimos un protocolo más establecido, más concienciado,
logramos retirarlo del respirador y reinsertarlos en un 60%. Oiga, doctor, con esto concluyo. A mí me da la impresión de que los protocolos que han aplicado profesionales como usted y muchos otros que se han jugado la vida en este proceso del COVID-19 han sido más eficientes que los propios protocolos de la OMS. Dígame si me equivoco y yo lo reconoceré humildemente. Pero a mí me parece que esta experiencia de los médicos aquí en el caso del Ecuador ha superado las recomendaciones de la OMS, ¿no? Mire, hay poca evidencia, hay pocos casos, no hay estudios comparativos con doble ciego, con cohortes. No, es experiencia de lo que pasó con los otros virus anteriores que han traspolado a este virus porque tienen una semejanza genética. Ya, eso es una parte. Lo que yo adopté con mayor eficacia, y lo he visto con mis pacientes, con todos los 130 pacientes aproximadamente que hemos visto en la parte privada, he adoptado el protocolo que tomaron en China: acitromicina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir. Y cuando presentaban cierto grado de inflamación, corticoides más un inhibidor de la interleuquina 6. Y nos ha ido muy bien. Entonces yo promuevo esa forma de atención. Hay otros colegas que están utilizando el colufase, la ivermectina. No tenemos mucha experiencia, no tengo pacientes en número para decirles si nos ha ido bien o nos ha ido mal. Pero definitivamente, los que no recibían medicación les fue a todos mal. Claro. Gracias, doctor César Torres Gutiérrez. Muy claro, ¿eh? Él es clínico intensivista, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Omni Hospital y coordinador de áreas críticas del Hospital Teodoro Maldonado, es decir, una voz autorizada. Un buen día y un abrazo virtual, doctor Torres. Muchas gracias, muy amable.